fiel. Y en este momento, Señor, te pedimos por la clase, Señor, que tú le des sabiduría a Mario, Señor, y a nosotros también para poder comprender cuál es lo que tú quieres para nosotros. Y te pedimos en especial por Adri, Señor, que tú le cuides, Señor, y que tú le ayudes en su salud, Señor. Sabemos que todos tenemos dificultades, Señor, pero unos más que otros, Señor. Y te pedimos por ella, Señor, al igual que por Mike Miosi, Señor, que pues tú pongas a un médico, Señor, para que lo ayude, Señor, y que siga obrando en ti, en ellos, Señor. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dani. Bien. Este capítulo 7 obviamente nos está llevando un montón de tiempo y nos va a seguir llevando mucho tiempo más. Bueno, no mucho tiempo más, pero sí algunos domingos en los cuales podremos ver cómo Pablo abordaba estas preguntas que pensamos que le había hecho la iglesia de Corinto. Primero, Pablo habló de algunos principios del matrimonio, como ya vimos. Dijimos que el matrimonio, pues, le permite al hombre tener control sobre el cuerpo de la mujer. Así dice que ahora el hombre debe tener control sobre el cuerpo de la mujer y la mujer tiene control del cuerpo del hombre. Es una unión tan íntima que, pues, Dios la ha bendecido. Dios no quiere el divorcio, como ya lo dijimos. Y es algo que si nosotros lo decimos así de manera aislada, como les decía, el control del hombre sobre el cuerpo de la mujer, uy, puede sonar eh, algo controversial, pero pues es lo que dice la Biblia, que ya no se pertenece el hombre a sí mismo, sino que le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre, de tal forma que cada uno de ellos puede decir, me perteneces y te pertenezco en el sentido más puro de la palabra. También Pablo les estaba diciendo sobre la necesidad que ellos tienen como matrimonio de mantener esa relación íntima, como lo dice la Biblia, y esto solamente lo van a evitar por cuestión en la que los dos se pongan de acuerdo. Recordemos que la cultura de los que rodeaban ahí a la iglesia de Corinto decían que hay que mantenerse célibes y si se mantenían célibes iban a lograr un mayor estado de pureza. Ay, célibes. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esto es algo bueno y que es mejor en el matrimonio practicar estas relaciones a estarse quemando, estar pecando. Aquí el principio básico es mantenerse puro o pura, vamos a ponerlo así. La pureza es el principio básico de pues mantenerse obedeciendo a Dios. Pablo, por lo que entendemos, les dice que lo mejor es mantenerse sin casar, pero eso lo dice solamente por el hecho de que eso les permitiría tener mayor libertad en cuanto al servicio para Dios. Y Pablo también estaba consciente de que pues ellos tenían necesidades, estaba consciente de que pues cada hombre, cada mujer tiene necesidades que podía satisfacer solamente con su esposo, no con su novio, con un amigo con derechos o con quien se le diera la gana. O en el caso de los corintios, con alguna prostituta sacerdotisa del templo que estaba ahí con ellos, de Apolo. Pablo por eso les menciona eso, él los entiende y esta es la palabra que significa concesión, pero no se los da como un mandato. Y Pablo les dice que él quisiera que todos fueran solteros. Hablamos un poquito sobre esta palabra. Más o menos 4 veces en la Biblia aparece esta palabra, no casados, que sería una mejor traducción de solteros. No casados es algunas versiones lo mencionan. Y eso habla de alguien que ya en algún momento estuvo casado. Dijimos que solo hay dos formas de estar casado y ya no. Una es que se hayan divorciado y otra que hayan enviudado. Lo más probable es que Pablo no estuviera divorciado, sino estuviera viudo en ese momento, ya no estuviera bajo el compromiso del matrimonio y por eso les dice, yo quiero que todos fueran solteros, así como yo, más bien no casados. Pero cada uno tiene el don específico y dijimos que el mantenerse soltero o el mantenerse casado es un don de Dios. ¿Cómo sabemos que es un don, un regalo de Dios el matrimonio? Porque lo dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice que es tanto hombres como mujeres son coherederas de la gracia de la vida y gracia de la vida es el matrimonio. Pero también Pablo les está diciendo que es un don mantenerse solteros. Pablo, como dijimos, quizá había perdido a su esposa y por eso podía enfrentarse al mundo, podía ir a predicar sin temor de que pues, mataran a su esposa o a sus hijos. Decía él, pues a mí que me hagan lo que quieran, pero a mi esposa no. Lightfoot decía que el mejor héroe o el héroe más valiente se vuelve un cobarde cuando piensa en su esposa como viuda o sus hijos como huérfanos. Entonces Pablo no tenía esa congoja, Pablo tenía un don y el don entonces es que se puede mantener sin casarse, sin la presión de esas relaciones sexuales y no tener problemas, estar bien con esa forma de vida. Entonces vemos por estos pasajes que está bien
casarse, está bien estar soltero, no es un pecado como lo dice la cultura. En este tiempo estaban diciendo, mantente soltero, deshaz tu matrimonio para que puedas ser más espiritual. Y Pablo está luchando contra esa idea. Entonces Pablo les dice, quiero que los solteros o los no casados y las viudas es mejor quedarse sin casar, es lo que les está diciendo Pablo, tal como yo, como les acabo de explicar. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Obviamente esto habla del deseo sexual. Bueno, con esto habíamos terminado la vez pasada y esto creo que está quedando claro. Pablo les habla a aquellas personas que en algún momento estuvieron casados y ya no. Si nosotros recordamos que esto es un don de Dios, el mantenerse soltero, quiere decir que el don puede ser dado en dos momentos, al menos que podemos ver en la Biblia. Uno es durante toda la vida, es decir, alguien que no tiene la necesidad, el apremio de casarse, que puede estar bien sin una pareja, que quiere dedicarse al ministerio, que está bien siendo soltero o soltera y es feliz así. Ese es un don que Dios le da a esa persona. Pero también puede ser que alguien en algún momento deseaba estar casado, se casó, pero perdió a su esposa por alguna razón y después Dios le da ese don, el don de la continencia y dice, pues después vamos a decir, de estar no casado, quizá Dios le dio ese don de ya no necesitar casarse con alguien más, no necesitar estar atado en matrimonio a alguna otra persona, no necesitar tener relaciones sexuales. Entonces, este don puede ser dado en este momento o en este otro momento. Quizá alguien no lo tenía y después Dios se lo da, por lo que entendemos en las Escrituras. Pero ahora Pablo se dirige a otras personas. En estos versículos ya les habló a los casados, que obviamente son cristianos, en los primeros versículos del capítulo 7. Después les habló a aquellos que se habían quedado ya sin casar, los no casados. Pero ahora se va a dirigir a los ya casados, pero que están en una unión pues un poquito diferente. Más adelante va a hablar de aquellos en los que él es cristiano, pero ella no, o al revés. Alguien que me haga favor de leer, por favor, estos versículos 10 y 11 que aparecen en la pantalla, 10 y 11 que nos dicen. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Excelente, gracias, Eri. Bueno, si recordamos los versículos previos, en el versículo 6, Pablo dice, les doy esto como una concesión, no como un mandamiento. Pero si recordamos un poquito más de lo que dijo Jesús, Jesús habla del testimonio que el Padre también ha dado en Mateo capítulo 19. Aquí les dijo, no se deben divorciar. El matrimonio está hecho para toda la vida. El matrimonio Dios lo diseñó para un hombre y una mujer, para toda la vida, hasta que la muerte los separe, y no deben divorciarse. Esa es la voluntad de Dios, ya la conocemos. Entonces, Pablo lo que les está diciendo a estas personas que ya están casados, les dice, tengo un mandato que no proviene de mí. Es decir, Pablo no lo inventó, no se le ocurrió por su propia inspiración, por su propia genialidad, por su propia inteligencia. Esto no lo inventó Pablo. Pablo está diciendo de quién viene esta orden, este mandato. Les está diciendo, viene del Señor. Y por lo tanto, si viene del Señor, necesitamos obedecerlo. ¿Cuál es este mandato que da el Señor? Lo dice aquí este versículo. La esposa no debe dejar a su marido. Esto va en concordancia con lo que Jesús dijo en el capítulo 19 y vemos en el Antiguo Testamento en Génesis y en lo largo de la ley que Dios no quiere que el matrimonio se disuelva. Para Dios esta unión es indivisible, para Dios esta unión es para toda la vida. Y entonces Pablo les está recordando, la esposa no debe dejar a su marido. ¿Por qué Pablo les tiene que decir tantas veces esto? ¿Por qué Pablo tiene que hablar de este tema? Pues porque recordemos, la cultura de Corinto les estaba diciendo, ahora que ya eres cristiano, pues debes dejar a tu esposo, debes separarte de él o de ella para poder agradar más a Dios. Y Pablo les está diciendo, eso no es la voluntad de Dios. Quizá lo están escuchando de la iglesia, quizá lo están escuchando de un líder, quizá lo están escuchando de un maestro, pero eso no es la voluntad de Dios. Y eso ocurre con frecuencia el día de hoy. El día de hoy vamos a tener muchos falsos maestros que dicen predicar la palabra de Dios, y como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de primera epístola de Timoteo, primera de Timoteo 4, le dice, muchos en algún momento van a prohibir el matrimonio, van a prohibir que se ingieran ciertos alimentos, pero esa no es la voluntad de Dios, son falsos maestros, eso es pura basura. Lo que Dios quiere, aquí lo menciona Pablo, un mandato que da el Señor, la esposa no debe dejar a su marido.
Sin embargo, noten lo que dice el versículo 11, pero si lo deja, que no se case de nuevo. Entonces, alguien se podría confundir y decir, oye, entonces, ¿sí la debe dejar o no lo debe dejar? Pues claramente la orden es no dejarlo. Pero sabemos que hay concesión porque el corazón de ella puede estar duro, porque el corazón de él puede estar duro y al final decidir el divorcio. ¿Qué es lo que se debe hacer según lo que dice la Biblia? Bueno, por lo que vimos en Mateo 19, en la introducción, en una de las introducciones que tuvimos a este capítulo, Jesús claramente dijo que el hombre no se debe divorciar de la mujer, pero por causa de fornicación pueden romper esta relación y pues en ese caso quedaría libre para casarse él o ella, obviamente en el Señor, como lo vamos a ver al final del capítulo 7. Pero si nada más ocurre que lo deja porque se le dio la gana, porque escuchó un chisme, porque ya no se lleva bien con ella, porque lo que sea, solamente Dios dio esa concesión por fornicación o como lo vamos a ver en el capítulo 7, en caso de que un incrédulo deje al creyente. Esas son las dos únicas instancias en las que Dios permite el divorcio. Pero si no es por esto y nada más a alguien se le antoja, ay, ¿sabes qué? Ya me caíste gordo. ¿Sabes qué? Aprietas la pasta de dientes de una forma que no me gusta. ¿Sabes qué? Dejas muy sucio el baño. ¿Sabes qué? No me gusta el aliento de tu boca. ¿Sabes qué? No me gusta cómo hueles. ¿Sabes qué? No me gusta con qué trabajas. Y se le ocurre dejar a su pareja, obviamente están yendo en contra de la voluntad de Dios, porque aquí ya vimos que es la voluntad de Dios que estén juntos. Si alguien tiene el corazón endurecido y aún así decide dejar a su pareja, entonces, ¿qué es la conducta que debe seguir? Bueno, número uno, que no se case de nuevo. Y uno podría decir, oye, pero ¿por qué no se puede casar de nuevo? Si después va a decir que se case en el Señor. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero aquí les está diciendo a alguien que decide dejar a su esposo o a su esposa por alguna diferente razón a esto, le está diciendo que no se case de nuevo. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios este matrimonio no se ha disuelto. De tal manera que si a esta mujer se le ocurrió dejar a su esposo, pero no fue por una causa de fornicación, entonces ella va y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio. Así lo dijo Jesús. Por lo tanto, Pablo les está diciendo que si alguien tiene el corazón duro y decide dejar a su esposo, pues uno, no se debe casar de nuevo, porque repetimos, este vínculo, esta unión, este matrimonio, este pacto que tienen estos dos seres, hombre y mujer, se mantiene hasta la muerte de ellos. Pero bien, supongamos que existe otra opción y le dice que no se case de nuevo, ese es un mandato, o bien que se reconcilie con él, que después diga, ¿sabes qué? Mi amor, me equivoqué, la regué, esas cuestiones por las que te dejé no debían pasar. Bueno, se reconcilian, están unidos nuevamente porque a los ojos de Dios este matrimonio no se ha disuelto. Y le da una orden también al hombre y le dice, el marido no debe dejar a su esposa. Todo esto va de acuerdo a lo que Jesús dijo en el capítulo 19 de Mateo. El matrimonio es para toda la vida. No nada más porque se te ocurre así dejarlo, ya lo puedes romper. Eso no existía en la mente de Dios. Cuando Jesús confrontó esto en la cultura de los judíos y les dijo en el capítulo 19, no pueden dejar a su esposa, no pueden dejar a su esposo, los discípulos se acuerdan que dijeron, mejor conviene no casarse. Pero eso es la mentalidad del mundo, no lo que Dios planeó desde el principio. Dios planeó que este matrimonio se mantenga firme, se mantenga unido hasta el final de sus días, pero les dio un par de permisos. Eso es lo único. Pablo les está diciendo, esto no viene de mí, esto viene del Señor. Aunque Pablo tenía la autoridad apostólica y tenía la inspiración del Espíritu Santo, esto lo dijo Jesús y va en testimonio con lo que dijo Dios también en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo se va a dirigir a otro grupo, es decir, ya le habló a unos que están casados dentro del cristianismo, a otros que quizás se están separando, a otros que ya perdieron a su cónyuge, pero ahora Pablo se dirige a otro grupo y que llama el resto de ustedes. Alguien que me lea, por favor, este versículo que está aquí en la pantalla, el versículo 12. Ahora me dirigiré al resto, aunque no tengo un mandato del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Gracias, Dani. Bueno, aquí Pablo, en este capítulo, ya está dirigiéndose a los que están casados. Y esto
Pablo les dijo, no viene de mí, sino viene del mandamiento del Señor. Ya nos quedó claro, ya despejamos las dudas, pero ahora Pablo se va a dirigir a un grupo diferente. Les llama el resto de ustedes. ¿Quién es ese resto de ustedes? Antes de decirnos, Pablo les está mencionando algo bien importante. No tengo un mandato directo del Señor. ¿A qué significa, bueno, a qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Si recordamos la historia de las enseñanzas de Jesús, como les puse aquí a la multitud, Jesús les enseñó muchas cosas sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la vida que Dios quería para los humanos. Entonces Jesús sí habló claramente del matrimonio y por lo tanto Pablo podía citar a esas enseñanzas de Jesús, como por ejemplo en Mateo 19. Pero Jesús, en su vida terrenal, al menos no está registrado en los evangelios que haya hablado del matrimonio entre una persona cristiana y un inconverso. No estamos hablando del yugo desigual. El yugo desigual aparece en Segunda de Corintios. ¿Qué es lo que Pablo va a abordar aquí? Está hablando de que quizá ambos se casaron siendo incrédulos. Quizá los dos se casaron en algún momento en cualquiera de las formas del gobierno romano que les permitía. ¿Se acuerdan ustedes? Contubernium, usus, el conferratio, o como se hayan casado estos dos incrédulos, pero quizá alguien escuchó del evangelio y se convirtió. Y uno podría decir, oye, entonces ya no eres incrédulo, sino ahora eres creyente, pero tu marido no. ¿Cuál debe ser tu conducta? Porque recordemos, a la mente de los corintios se les había metido la idea de que era mejor estar solteros. Por lo tanto, podían romper este matrimonio y tomar como pretexto el que uno ya fuera creyente y el otro no. Entonces, Pablo se dirige aquí a este grupo. En el versículo 12 les dice, ahora me dirigí al resto de ustedes, aquellas personas, como les comento, que se casaron estando en una condición y que ahora uno de ellos es cristiano o es cristiana. Les dice, no tengo un mandato directo del Señor, es decir, Jesús no habló directamente de esto, o al menos no está registrado en los evangelios. Pero les dice, si un creyente, como les comentaba en la diapositiva anterior, alguien que se convirtió, está casado con una mujer que no es creyente, es decir, una incrédula, pero ella está dispuesta, ella le dice, ¿sabes qué? Sí, sí quiero seguir viviendo contigo. El mandato es no abandonarla. Tiene la autoridad de Pablo y Pablo dijimos que era un apóstol que tenía la autoridad de Dios de atar y desatar, como lo decía Jesús. Por lo tanto, si él se convirtió, él ya es cristiano, pero ella no se ha convertido, ella es incrédula. Y ella dice, oye, ¿sabes qué? Estoy muy feliz contigo, eres un tipazo, te amo, eres el amor de mi vida, eres cristiano, ok, yo no comparto esas creencias, pero estoy dispuesta a vivir contigo. Pablo les dice que ese matrimonio siga, no se separen. Va en resonancia a lo que habíamos dicho aquí, que Dios los considera una tabla unida, un solo cuerpo, algo que si se llegara a separar, alguna de estas tablas va a sufrir. Para Dios son una sola cosa, una unidad, una sola carne, y por lo tanto Pablo les dice, está dispuesta ella a seguir viviendo con él, por lo tanto, él no debe abandonarla como le hubiera dicho cualquiera de la cultura de los de Corinto. Pensaríamos que se refiere, como les repito, estos versículos al yugo desigual. En el yugo desigual, lo que Pablo habla, y se los pongo como una imagen, es cuando hay un chico o una chica que ya son cristianos y aún así deciden unir su vida a alguien no cristiano. Eso es el yugo desigual. Es decir, antes del matrimonio alguien ya es cristiana y se une con alguien que no es cristiano. Por ejemplo, encontré estas imágenes en internet. Entonces, la chica se entiende que es cristiana y dice, si no sigues a Dios conmigo, no iré contigo al mundo. Pero por alguna razón se mantienen unidos en este lazo que es perjudicial para los dos. Uno está yendo en una dirección, otro está yendo en otra dirección, pero no lo entendemos a veces y esto es lo que dice claramente la Biblia. Una creyente, un creyente no se debe unir en yugo desigual en matrimonio a otra persona. Otra imagen que encontré, otro dibujo, es una persona cristiana que quiere seguir a Cristo. Yo no sé por qué pusieron esto, así como que se ve medio feo, pero bueno, aquí lo representaron así. Dice que si un cristiano va en una dirección y la otra persona va en otra dirección, pues obviamente van a estar luchando porque van en la dirección contraria. Ambos se van a estar cansados de peleas y discusiones, aquí vamos a ponerle una S, y al final
pues el dibujo nos dice que la persona va a destruir tu vida, tú vas a deshonrar a Dios, pero Él va a regresar a su lugar en el mundo. Lo quise poner porque quizá podríamos entender que este pasaje habla de eso y no. Lo más probable es, como les mencionaba, que alguien haya llegado al matrimonio siendo incrédulo y se haya convertido al cristianismo en algún momento. ¿Por qué podría pasar esto? Pues por todas las razones que ya les expliqué que repercutían en el matrimonio de Roma. Lo que está diciendo Pablo es que ese hombre y esa mujer, si se entienden, si están felices, no se deben separar. Alguien que lea, por favor, versículos 13 y 14 que aparecen aquí en pantalla. Y si una creyente, un esposo que no es creyente, él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente de santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serán santos, pero ahora son santos. Muy bien. Aquí Pablo sigue con la misma idea. Dijimos, ahora pasa a decir una creyente, una mujer creyente. Ella ya es creyente, ya aceptó a Jesús, pero él sigue siendo incrédulo. Entonces, ¿qué les dice Pablo? Tiene un esposo que no es creyente, pero él dice, ¿sabes qué? Te amo, me entiendo contigo, quiero estar contigo. Pues la razón es, pues no debe abandonarlo, no debe dejarlo por el hecho de ser incrédulo. Es la misma situación. Llegaron siendo incrédulos, ella se convirtió ahora al cristianismo y la iglesia o la cultura le podría decir, ¿sabes qué? Vota a tu marido porque no tiene la misma ideología, la misma fe que tú, vótalo. Pablo les está diciendo, no debe abandonarlo, porque repetimos, el principio de Dios, lo que Dios quiso para el matrimonio es que ellos estén juntos, son una sola carne, son uno solo a los ojos de Dios. Pero ahora Pablo da una luz especial en este versículo. Y en el versículo 14 dice, pues la esposa creyente da santidad a su marido. Esta es una cuestión bien importante a recordar. Quizá ella había sido una esclava y él había sido un esclavo y después llegaron a tener el mismo amo, quizá el amo compró a él, los puso en contubernium debajo de la misma tienda, los unió en matrimonio y pues bueno, ella se había convertido al cristianismo, él no, y Pablo les está diciendo, ok, que siga ese matrimonio. Pero ella, al estar todavía en este matrimonio, le va a dar una cosa que él no tenía previamente, que es santidad. La santidad no habla de que ahora ya él es salvo. No quiere decir que ahora ya sus pecados han sido perdonados, que ahora se va a ir al cielo si se muere. No, sino que ahora tiene la influencia de una mujer santa, de una mujer que teme a Dios, que conoce a Dios, que conoce a Jesús y va a bendecir ese matrimonio. Le da una influencia especial a este matrimonio. Por lo tanto, va a ser una influencia buena y por eso también Pablo les está diciendo, la mujer no debe dejar a su marido. En este caso, el esposo creyente, si fuera la situación inversa, que ella fuera creyente y la mujer inconversa, pues da santidad al suyo. El matrimonio queda bajo esa bendición que él tiene, el creyente tiene, y le va a desparramar esas bendiciones a ella. Es como si él estuviera con un vaso lleno de santidad por el Espíritu Santo que habita en él. Y esa santidad desparrama y salpica a la esposa que no es creyente. Entonces, no quiere decir que ahora ya sea salva ella, tampoco, sino que las bendiciones que él tiene ahora le van a afectar también a ella o le van a repercutir en su vida también a ella. Eso es lo que les está diciendo Pablo en este caso. Pero esa bendición del creyente va más allá. No solamente rocía a la esposa, sino que también bendice a los hijos. Noten ustedes entonces todo lo que beneficia el que al menos una persona en el matrimonio sea creyente. Los hijos no serían santos si no hubiera nadie cristiano, pero Pablo les está diciendo, debido a la presencia de un cónyuge santo, los hijos y la esposa reciben bendición. Uno podría decir, oye, ¿está diciendo Pablo algo nuevo o Pablo está explicando algo que ya había pasado previamente? Pues lo más probable es que podamos traer en mente algo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 18, 19, en el que Jesús, bueno, se entiende que la encarnación, antes de la encarnación de Jesús, pues nos dice la Biblia que Dios se presentó con Abraham y estuvo platicando, iba pues Dios mismo con otros dos hombres, visitaron a Abraham
Uno de ellos era Dios. Y estuvo platicando con Abraham sobre el nacimiento de su hijo Isaac. Después estos dos se adelantan y van a Sodoma. Y se queda solamente Dios hablando con Abraham y le dice lo que va a hacer. Dios le dice, oye, voy a destruir Sodoma porque la maldad de ellos es terrible. Ya ellos se fueron para ver la ciudad, pero yo la voy a destruir. Y Abraham le dice, oye Dios, pues no va a ser injusto porque pues en la ciudad quizá no solamente hay personas malas, digo, quizá la mayoría sí, pero puede haber 50 buenos. Por esos 50 tú destruirías a Sodoma, y le dice Dios, bueno, por amor a esos 50 no los voy a destruir. Y después Abraham le dice, oye, ¿no le puedes bajar un poquito así 40 y luego 30 y así hasta que se va con 10? Entonces, lo que está pasando aquí es que Abraham se da cuenta que el haber tenido 10 personas buenas, 10 personas justas o santas en la ciudad hubiera cambiado el destino de Sodoma. Al final no se encontraron estas 10 y Dios destruyó a Sodoma. Eso lo vemos en el relato de Génesis. Pero esas 10 personas que se pudieron haber encontrado en Sodoma pudieron haber sido la diferencia para que Dios salvara a esa ciudad. Algo similar pasa aquí. El hecho de que el creyente esté con una persona incrédula, va a traer bendición aún sobre esta persona y sobre sus pequeños. ¿Por qué dice Pablo que sus hijos no serían santos, pero con la presencia de esta persona, de este cónyuge santo, son santos? Pues miren, en la historia del paganismo, pues los hijos eran dedicados a un montón de dioses. Los judíos, de hecho, creían, aquí esta imagen la busqué como judíos, los judíos creían que el tener los papás ya dentro de la religión judía antes de que naciera el bebé hacía al niño santo, es decir, le traería bendición. Pero si alguno de ellos no era judío o era seguidor de Dios antes de que naciera el bebé, pues el niño iba a nacer expuesto al paganismo. El paganismo que hacía más o menos en los tiempos de Pablo. Aquí les puse una imagen que quizás sea más con referencia a los dioses griegos, pero después ustedes saben que esos dioses griegos los adoptaron los romanos. Cuando una mujer se encontraba embarazada, tenía al bebé dentro de ella, pues surgían un montón de mitos o de ritos ahí con respecto a esta mujer. Primero, cuando se embarazaba, le hacían un vendaje, le ponían unas vendas alrededor, obviamente no estaba tan grande el bebé al principio, pero le ponían unas vendas con un montón de cultos y de referencias a la idolatría tremendas desde el momento en que se daban cuenta que la mujer estaba embarazada. Esto lo encontré en un comentario bíblico de Adam Clarke, en el cual hace referencia a lo que menciona Tertuliano. Y él decía que a la mujer embarazada se le ponían un montón de vendajes. Después se encomendaba al embrión para que tuviera su nutrición a la diosa Alémona. Ella se iba a encargar de que el bebé dentro de la mamá pues pudiera tener los nutrimentos necesarios para crecer. Para que ya pudiera nacer el bebé, se le encargaba a nona y a décima, para que el bebé naciera entre el noveno y 10º mes. No sé cómo hacían sus cuentas ellos, pero pues bueno, en este tiempo era como le encomendaban a estas diosas que se encargaran del nacimiento. Para que la mujer tuviera una buena labor de parto, se le encomendaba a Pártula y que ella le iba a ayudar a la mujer a que diera bien al bebé. Para que después el bebé fuera llevado a la luz, se le encomendaba al bebé a la diosa Lucina. Entonces Lucina lo llevaba a la luz. A mí me llamó mucho la atención leer esto porque, pues no sé si a partir de esto vengan algunos términos que ocupamos en español, como estar encinta, que hace referencia al vendaje, que la labor de parto se refería a ella, que dio a luz a la niña o al niño, y con referencia a Lucina. No sé, o sea, eso nada más me llamó la atención. A mí no encontré una referencia con respecto a eso. Ya una vez que el bebé estaba a punto de nacer y faltaba más o menos una semana para que naciera, se ofrecía una reunión, se ofrecía una mesa para el dios Juno. Cuando terminaba la reunión, se hacía una reunión especial para determinar el futuro del bebé, el destino del bebé, y se encomendaba al dios Parcae o Fates. Fates, pues era aquel que determinaba el destino de ese niño. Cuando el niño o la niña daba su primer paso, se le dedicaba ese primer paso a la diosa Statina. Y después, cuando el niño crecía, pues se le cortaba un poquito de cabello y este cabello se le ofrecía a cualquier dios. Ahí ya no encontré el nombre, pero se le ofrecía a cualquier dios o incluso rapaban al niño o a la niña
totalmente como devoción a un ídolo. Entonces, noten cómo el paganismo, alguien que no era cristiano, podía exponer a sus bebés a tantos ídolos, a tantos dioses falsos, incluso sin haber nacido. Bueno, de todas estas ideas, un niño o una niña que venía en el vientre de su mamá y que después nacía y crecía en un hogar con la influencia de un cristiano o una cristiana, pues obviamente iba a ser santificado, no iba a estar expuesto a toda esta cuestión. No quería decir que el niño o la niña fueran salvos. Eso solamente nos corresponde cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. Pero Pablo está diciendo eso. Si un creyente tiene una esposa que no es salva y ella decide estar con él, perfecto, que se queden juntos porque eso va a santificar su matrimonio. Noten entonces ustedes, cristianos, cristianas, chicos y chicas, ¿qué influencia puede tener un cristiano en la vida de otras personas no cristianas? ¿Cuánta bendición puede recibir esta persona sin saberlo solamente porque él o ella ha decidido poner su fe en Jesús? Por lo tanto, a ustedes como cristianos o a ustedes como cristianas les corresponde ser luz, ser de bendición, porque no sabemos ni siquiera a quiénes podamos bendecir. Y luego Pablo va a hablar un poquito sobre el divorcio, pero esto lo vamos a dejar para la otra semana para no correr y tomar el tiempo necesario. Pablo en los versículos que siguen va a dar la segunda concesión para el divorcio. Ya la primera la dio Jesús. La primera la dio Jesús en Mateo 19, lo que habíamos dicho, que Dios les dio permiso de dejar al hombre y la mujer desde Deuteronomio. Les dijo, por causa de fornicación, por causa de inmoralidad, sí la puede dejar, no es lo que Dios quería, pero les da permiso. Pablo da la segunda pauta bíblica de cuándo se permite el divorcio y vamos a hablar de eso a detalle la otra semana, primero Dios, pero el principio que va a rodear esto es la paz. La paz nos ha mandado Dios y eso es lo que quiere que mantengamos, incluso en situaciones complicadas, como lo menciona acá, pero repito, eso lo vamos a ver la otra semana, primero Dios. ¿Dudas, traumas, alguna cuestión que no se entienda, alguna cuestión que no haya quedado claro? ¿No? Tan sencillo, ¿verdad? Excelente. Carlita, ¿andas por ahí para despedirnos en oración? O le pedimos a Maura, si ya no está Carlita, a Maura, si anda por ahí, que nos despida en oración, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la clase, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entenderla, Señor, y también a hacer luz para los demás, Señor. Te pido en esta semana que ayudes a cada uno de los jóvenes, Señor, y que tú les ayudes, Señor, sobre todo los que están enfermos, Señor, guárdales. Y gracias te damos por la clase. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, profesora. Gracias a Dios.